Emilio Cárdenas Elorduy, doctor en ciencia política, ¿cierto? Es cierto, pero Es cierto. mira, lo importante no es la ciencia política, es el privilegio de estar contigo Ay, y el privilegio que tú has ¿Qué te tenido tomas? y que yo he tenido de estar en contacto con los actores, fíjate. Eso es con una el maravilla. teatro, ¿no? Yo pensé que ibas a decir el privilegio de estar en el 11. Bueno, el Eso privilegio de es estar muy en el 11, importante. bueno, el privilegio de poder ver en el 11 Exacto. algo que a mí me pasó, no sé si a ti y a los amigos, creo que sí la deben reconocer, a Carmen Montejo. Carmen Montejo, bueno, a los 10 minutos que van a ver, yo estaba verdaderamente de rodillas en su casa de Polanco, en Suderman, donde la entrevisté, Ajá. hace como 18 años de esto, pero creo que esta mujer, la van a ver, era luminosa, Grandiosa. grandiosa. Bueno, y tuve... Mira, mira, vamos a verla. Vamos a verla. Vamos a verla. Y luego me dicen si yo exagero, pero Exacto. creo que tiene algo maravilloso. Una niña cubana que nos llegó a México y enriqueció nuestra cultura y la sensibilidad. Y nuestro cine, Y nuestro teatro y nuestra televisión. Claro, No. muy bien. A ver qué les parece, Vamos porque a a mí verla. me impresionó muchísimo. Vamos a ver. Vamos a ver la Carmen. La muñeca. Porque Carmen Montejo tiene la virtud y el privilegio de tener dos patrias, Sí. Cuba y México. Ya tiene más tiempo en México que en Cuba, ¿verdad? Bastante más. más, salió muy jovencita, pero es una cubana mexicana, por lo cual estamos muy orgullosos los dos pueblos de tener una gran artista que nos pertenece a los dos. Cuéntanos, Carmen, de tus recuerdos importantes de tu vida en Cuba, o vámonos desde tus abuelos y tus padres. Pues si nos remontamos para eso, mi madre no era de Cuba. La familia de mamá era gallega, de La Coruña. De la Cuba. Y sí tengo yo mucho afecto por la familia de mi madre, porque eran muy cariñosos, muy tiernos. Claro. Y porque, pues, no sé, el gallego después supe por qué, porque cuando estuve yo allá con ellos, me di cuenta de la calidad humana que tienen los gallegos. La dulzura, tienen, claro. lo tienen, Y la lengua, ¿no? sí. Claro. Dulce, maravillosa. El gallego es precioso. Y de ahí surge la mejor poetisa. Rosalía de poeta, Castro. Rosalía de Castro. Claro. Que es un orgullo para todos nosotros. Claro. Es una mujer. Y como yo leo el gallego, pues muchas veces me pongo aquí a leer sus poemas y después los traduzco. Bueno, esa es la familia de mamá. Por esa familia creo que me viene el don que Dios me dio. Porque cuando yo iba a nacer mamá, se fue a Estados Unidos. Papá estaba enfermo y ella quería distraerlo, llevarlo y lo llevó al teatro en Nueva York. Y vieron, creo que fue Sara Bernard, la que vieron, ojalá, porque esa mujer impactó a mi madre estando embarazada de mí. Y claro, cuando llegó a Cuba, a los 2 meses, creo, 3 de esto, nací yo. Y mi mamá siempre me contaba eso. Yo vi a esta gran actriz, Sara Bernard. Claro, a mí se me vino como una cosa ya de nostalgia, Claro. de oír Sara Bernard tanto cuando yo era niña, que cuando fui una muchachilla de unos 12 años, que leía perfectamente bien, había leído muchísimos libros, me dio por leer la vida de Sara Bernard, escrita por ella, y me fascinó, me encantó. Me volví loca porque era muy loca ella. Claro. Lo de la isla que se compró una vez y hay una cosa que yo no que lo haya copiado de ella, sino porque así lo siento. Me compré mi propio
ay, Dios mío, ¿cómo te diré? Donde lo entierran a uno. Ataúd. Ataúd. Tu féretro. Lo compré Claro. en caoba. Es precioso. Bueno, cuando yo me muera lo verán ustedes. Sí, antes los actores teníamos más interés Claro. para nuestros pueblos. Eran lo único que tenían Lo único. los actores. Claro. Y eso viene de la época de los griegos, cuando hacían sus... Es que es un arte sagrado. Sí. Es un arte sagrado. Los actores son sacerdotes. Pues sí, ahí empezó todo, con la Claro. cuestión de Dionisos, que Claro. era el dios de la fecundidad y de la maravilla, ¿no? De todo en Grecia. Pues optaron en las fiestas de la fertilidad y de el vino y de todo eso, de hacerle a Dionisos una gran, Ritual. sí, un gran ritual que después se dividió en lo pagano, que esos éramos nosotros, Sí. y en lo místico. De ahí nacen las iglesias. Claro, los papas y los monseñores y los cardenales. Todo, pero antes Claro. del Papa y antes de Sí, 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 Cristo. sí. Sí, los sacerdotes. Ya los griegos iban partiendo el camino para ustedes, los actores. Claro, nosotros en esa época creo que comíamos ahora sí que pan y una copita de vino, y ya con eso teníamos para todo el día. Claro. ¿Cuál es la fascinación que hace que fatalmente tú seas una actriz, además de Sara Bernard y mientras Ay, estabas bueno, en el vientre de tu sí, madre? No, sí, no. Eso es aparte. Sí. Sara Bernard fue un ídolo y lo sigue siendo. Y las gentes que amamos el teatro, como tú y como muchas personas, que no lo dicen, pero lo llevan adentro, el respeto y el amor por Sara Bernard siempre ha existido y existirá. Yo creo que lo que hace una actriz y por lo que hace la actriz teatro es precisamente para vivir las cosas que han ocurrido, pero para vivirlas sin pensar en lo ocurrido, sino para pensar en lo de ahora. Ahora es que lo estoy sintiendo y es hoy cuando está pasando. Y olvidarte por completo. Hay veces hasta que se debe de olvidar el diálogo del autor para poder llegar a una verdadera naturalidad y a un verdadero... A la vivencia. sí, con el autor, para poder entender bien lo que quiere decir. Tanto es así que yo muchas veces, cuando no me llegaba a poder agarrar el diálogo y tenerlo ya como el Padre Nuestro, yo agarraba números. Y esto quedó después en Cuba, en el Teatro Universitario, como una idea de Carmen Montejo, en los momentos de la escena, si se te va la letra, tú tienes que seguirla, síguele con números, Claro. ¿verdad? Y así fue que yo logré una vez hacer toda la Margarita Gautier de la Dama de las Camelis, haciendo con Chayo de maestro, porque esa es otra, en el Teatro Universitario llegó el genio, que esta era la mano derecha de Max Reinhardt, un gran director alemán. Y Chayovic era su ayudante, pero un muchacho joven, brillante, de 30 y tantos años. Cuando llegó a La Habana, venía en un barco escondido y ya lo habían agarrado, ya lo habían numerado y se pudo escapar. No era actriz ya, desde los 6 años trabajaba en radio, en la CMOX, una estación pequeña que había en El Vedado. Tan pequeña que no se oía nada más que en El Vedado. No llegaba a La Habana.
O sea, Muñeca Sánchez era famosa en el vedado, pero ya quitando el vedado nadie sabía quién era la famosa Muñeca Sánchez que después conocieron en el Teatro Universitario. Pero yo empecé a los 6 años, ahí de niña, con la abuelita Catana. Era un hombre que hacía muy bien una viejita, pero mujer. Cuando atiplaba su voz parecía una mujer. Y él se dio cuenta y dijo, pues voy a ser una abuela, no puedo ser un abuelo porque no me sale. Bueno, pues fue un programa que todo mundo oyó allí en el barrio y empezó la fama a correr la voz. Empezó la fama a correr. De Muñeca Sánchez, fíjate, es el verdadero nombre. Muñeca Sánchez cuando era pequeñita. Cuando era pequeñita. Cuando era pequeñita. Oye, Emilio, pero sí es un privilegio el poderte sentar a conversar con todos estos personajes, porque pues son mortales como uno, son seres humanos, sin duda, pero el talento y la manera en la que lo compartieron es lo que los hace diferentes. Y la manera de revivirlos, esta cosa tecnológica que los podemos traer. Esto es lo que me De parece traerlos. más importante que la ciencia política, fíjate. Ajá. La posibilidad de traerlos y verlos y recordar. Sin la ciencia política, querido, no podríamos vivir, ni entender nuestra realidad, ni nuestros países, ni doctor en ciencia política. Es cierto. Sí. No reniegues de tu No reniego, de tus pero raíces. hoy los domingos yo me siento realmente eso un sí. privilegiado por estar contigo y recordar a las grandes personalidades. Me encanta, se quitan los títulos, se quita todo y el placer de nuestro trabajo. Entonces estoy de acuerdo. Y del teatro para ti, para mí, que hemos vivido muy cerca. Muy cerca, muy cerca. Pues te agradezco, Emilio, qué bueno que nos sigues trayendo esto porque ya no están con nosotros. Pero gracias a esto y a todas sus películas, por ejemplo, Carmen, que hizo clásicos en México, de alguna forma se acercan a la inmortalidad. Así es, ¿no? así es. Gracias Dicen a que ti. dicen que mientras alguien los recuerde, están vivos. Y tus recuerdos son vivos, precisamente. Gracias, Pati. Gracias, Emilio.